Bien, terminó de manera abrupta el video, pero ya terminaron los 5 minutos. Tenemos un ya buen número de clientes. Agradecemos nuevamente a nuestros clientes que están acá presentes, que se hicieron aparte de este tiempo para estar con nosotros, compartir en nuestro tercer webinar ya de las leyes de 40 horas. Sabemos que es algo que nos tiene muy expectante a todos y queremos ser sus aliados estratégicos, ir resolviendo todas sus dudas y saber en este específicamente cómo hacer la aplicación de la ley 40 horas en Expert. Así que ya damos la bienvenida a todos y como todas las sesiones anteriores tenemos nuestra sección de preguntas y respuestas. Tenemos un equipo de expertos que está acá atrás bambalinas que van a estar respondiendo en vivo sus preguntas en la parte inferior derecha de la pantalla. Van a ver ese icono que se muestra en pantalla y ustedes al seleccionar a todos los participantes hacer la pregunta pueden hacerla en vivo y ahí vamos a estar respondiendo. Ahí en la próxima slide, si ya vamos a ver los temas que vamos a ver hoy día, va a ser la configuración de horarios, configuración de fórmulas de pago de horas extras, configuración de compensación de horas extras con días feriados y al final, como siempre, vamos a tener una sección de preguntas frecuentes que tuvimos a lo largo del webinar en que las vamos a ir respondiendo. Y también, como es habitual, ya ustedes las conocen, las speakers que van a estar acompañándonos hoy día. Helga Barría, gerente de proyectos estratégicos de ADP. Y Helga, si quieres saludar a nuestros clientes. Hola a todos y muy bienvenidos. Ahí también tenemos a Verónica Mauro, subgerente de servicios. Sí, buenos días acá y muy ansiosos por empezar. Exacto. Y ya no hacemos más preámbulos, chicas, el tiempo es de ustedes. Y recordar también que si en algún momento, porque puede pasar, se cae la sesión, se cierra por algún motivo, esperemos que no, pueden volver a ingresar al mismo link. En el mismo link vamos a continuar con este webinar. Este webinar está siendo grabado y lo vamos a enviar posteriormente. Así que, chicas, el tiempo es de ustedes. Muchas gracias, Mel. Y bueno, el tiempo es oro, así que vamos a partir. Ha sido un proyecto bastante largo. Estamos muy contentos de ya poder estar en este último webinar. Es la tercera parte final de esta secuencia de talleres que hemos hecho de manera virtual. Y la idea acá es hacer un poco un recordatorio sobre los últimos puntos que abordamos y cómo seguimos desde ahora en adelante aplicando estas funcionalidades en nuestro sistema. Quisiera aclarar también que cuando hablamos de expert, nos referimos a todos nuestros clientes, incluso aquellos que aún continúan procesando por nuestro gran producto también Payroll 4, conocido por muchos. Por lo tanto, cuando hablamos de expert, en realidad nos referimos al universo completo de nuestros software que nos permiten procesar nuestras remuneraciones y utilizar estas funcionalidades. ¿Ya? Vamos a partir haciendo como un checklist sobre dónde deberíamos estar hoy, a 14, 15 días de la entrada en vigencia de la ley. Recuerden que el 26 de abril del 2023 fue publicada esta norma con todos estos cambios que incluye esta gran ley de 40 horas, este gran paraguas que no es solamente una reducción de la jornada, sino muchos más puntos que hemos ido abordando a lo largo de estos webinars. Entonces, el checklist que hoy debemos hacer es básicamente al 26 de abril todas las jornadas deben estar en 44 horas o menos, es decir, todos los horarios que usted tenga dentro de su organización deben estar en cumplimiento hasta máximo 44 horas. La definición de los ciclos, en el caso de que alguna de las empresas que ustedes trabajan quieran incorporar estos ciclos, lo vimos en el primer webinar donde queríamos trabajar una semana una cantidad de horas, otra semana otra cantidad de horas, pero que en promedio me sumaran en este caso 44, 43 o 40 horas, también ya lo puede comenzar a aplicar. El 26 de abril también entra en vigencia estas modificaciones al artículo 22, inciso 2, es decir, aquellas personas que quedan excluidas del control de asistencia. Recordemos que acá la norma hace una especificación bien puntual respecto de qué cargos son los que deben quedar excluidos de la jornada y por contraparte, quienes deben ser incluidos dentro de la marcación de horario. El cuarto punto que también entra en vigencia es la banda horaria para madres y padres, es decir, esta flexibilidad que tienen los padres para niños menores de 12 años, donde pueden mover su jornada hasta en una hora, que puede ser al inicio de la jornada, al término de la jornada, o tanto a la entrada como a la salida.
No es que se reduce la jornada para ellos, sino que solamente se mueve. Y finalmente el último punto donde aquí vamos a ver bien específico en el sistema, sobre todo hoy, lo que es la compensación de las horas extraordinarias con feriados, ¿ya? Tenemos en el costado derecho de la pantalla los tópicos que quedan por normarse aún y entrar en vigencia hasta el 26 de abril del año 2028, ya que son la distribución de las jornadas de 4 por 3, que eso es cuando ya la empresa esté en 40 horas, las jornadas excepcionales, las compensaciones al artículo 38, inciso 2 y los contratos especiales. Y me gustaría que partiéramos recordando qué fue lo último que vimos en nuestro webinar en enero del 2024. Nosotros aquí le dimos muy fuerte al ingreso del campo horario en cada ficha del colaborador. Y este dato era súper necesario cargarlo respecto del 2023 porque era un dato que nos exigía el Servicio de Impuestos Internos. De hecho, todos ustedes que realizaron su declaración hace un par de semanas se dieron cuenta que este fue un dato que hubo que cargar para todo el 2023 y este dato se incluyó en la declaración y el Servicio de Impuestos Internos recibió este dato. Y también el Servicio de Impuestos Internos recibió el año donde ustedes esperan adherirse a esta ley. Por lo tanto, ahí cumplimos con esa información. Sin embargo, eso fue lo que cargamos respecto al 2023. Por lo tanto, ahora debemos revisar y actualizar los datos en función de lo que nos vamos a encontrar desde abril en adelante. Por lo tanto, si usted eh, tiene, por ejemplo, cargado los datos del 2023 y aún no ha actualizado este campo y tiene a un colaborador, por ejemplo, con 45 horas, con una jornada de 45 horas, es imperante que desde ahora en adelante, desde el 26 de abril, esa jornada quede con 44 horas. Quiero recalcar que el campo horario es esencial en toda la configuración de las horas extras. Por lo tanto, ponga mucha atención en cómo se debe ir configurando este campo en cada colaborador en su ficha de empleado. Ahí sí. Perfecto. Haciendo el mismo énfasis, cada elemento de esta tabla llamada horarios, que es la tabla número 13, va a contener la descripción, como se ve en la primera imagen, donde podemos aquí crear tantos registros como jornadas usted tenga vigentes. En el ejemplo estamos viendo jornadas con 40 horas semanales, jornadas con 42 horas semanales, jornadas parciales con 30 horas semanales y así, como les decía, una diversidad de horarios de acuerdo a la naturaleza de la operación que ustedes tengan. Y es importante también considerar que debe existir un registro para aquellas personas con artículo 22, inciso 2, aquellas que están excluidas de la jornada, donde en el valor 2 de la tabla debe ir un dato que es el 99 o con un 0. ¿Ya? Esto es lo más importante y aquí quisiera hacer un importante hincapié en que no tiene que modificar los horarios que ocupó el año pasado. Es decir, por ejemplo, Verónica Mauro el año pasado tenía una jornada asignada de 45 horas. Por lo tanto, ahora en abril yo debo reducir esa jornada a 44 horas. Si usted va acá al valor de la tabla y solamente le modifica el registro que tenía asignada a esa persona 45 y lo rebaja a 44, va a perder la historia que está asociada a la asignación de ese campo. Por lo tanto, lo que nosotros le pedimos es que cree registros nuevos. Es decir, si usted no había creado el registro de 44 horas, de 43, 42,5, agréguelos a la tabla número 13. No modifique los que ocupó durante el 2023. ¿Por qué? Porque necesitamos ver la trazabilidad completa de los cambios que este colaborador tiene. Si usted modifica este elemento, va a afectar también la historia. Por lo tanto, si falta agregar horarios, hágalo desde este menú, desde el botón Crear, con la imagen de referencia que se muestra al costado derecho. ¿Qué es importante aquí? Insisto en el valor 2 de la tabla que contiene el total de horas semanales y además el total de horas diarias trabajadas como se muestra en el último recuadro de la imagen. Para el ejemplo, en una jornada de 44 horas, la jornada diaria es de 8 horas. Este es un dato también muy relevante para efectos de la compensación de días de feriado que lo vamos a ver más adelante.
Prosiguiendo con este tema de la compensación, solamente para aclarar ahora, la compensación va a ser en base a este dato y por eso agregamos aquí esta pantalla adicional, donde, por ejemplo, una jornada de 8 horas va a poder compensar con 5,5 horas extras un día de feriado. Y en el caso de horas extras al 100, en una jornada de 8 horas, con 4 horas extras va a poder compensar un feriado. Esto es porque para efectos de la compensación se aplica también el factor incremental. Lo vamos a ver más adelante, pero es importante que quede claro por qué ese campo de horas diarias es muy relevante de ingresar, ¿ya? Y bueno, ahora nos vamos a adentrar un poco más en la solución propiamente tal. Vuelvo a insistir en que independiente de donde usted procese su nómina, toda la reportería debe ser emitida desde Expert, ¿ya? Y en este caso vamos a seguir ocupando el mismo grupo de reportes que se llama configuración de 40 horas, ¿ya? En estos reportes vamos a validar los horarios y nuevamente vamos a adentrarnos un poquito en el tema de las fórmulas que también es necesario actualizar, ¿ya? Donde emitimos los reportes desde el menú Informes, Reportes masivos y en el campo Reportes de proceso vamos a seleccionar el de configuración de 40 horas. El sistema va a descargar un zip con 3 documentos, que son los que se muestran en pantalla. El que vamos a revisar ahora es el que se llama Valida Horario Actual. El que era horas semanales de J fue el que ocupamos para la DJ. Lo dejamos ahí porque este dato es un dato que lo vamos a seguir ocupando por lo menos los próximos 5 años. Por lo tanto, este reporte todos los años antes de la DJ lo vamos a tener que revisar. Pero ahora el que vamos a ocupar es el que dice Valida Horario Actual. Y este reporte básicamente nos va a mostrar todos los registros que tenemos pendientes de modificar. En el ejemplo que está en pantalla, está mostrándome, por ejemplo, que en abril del 2024 tengo personas que aún me están figurando con 45 horas semanales. Por lo tanto, debemos realizar el cambio a todas estas personas que están en 45, porque desde abril en adelante ya deben estar en 44 horas. Por lo tanto, este reporte me va a decir, mira, todo este grupo de empleados que están con 45 o más, bueno, no deberíamos tener más porque la ley exige 45, que tiene 45 debemos modificarlo. Aquí también debemos modificar a los que están bajo el artículo 22, inciso 2, que estaban anteriormente con esa configuración y que a lo mejor ahora comenzaron a marcar, por lo tanto también debemos asignarle un horario, ¿ya? Y aquí respecto de esta mención especial para las personas con artículo 22, es importante que en el campo de la ficha quede ingresado, es decir, como se muestra en la imagen, esta persona, esta ficha quedó con el artículo 22, inciso 2, durante todo el 2024, perdón, durante el 2024, a lo mejor si entre enero y marzo tuvo artículo 22, se queda así entre enero y marzo. Y si desde abril en adelante esta persona cambia a comenzar a controlar asistencia, entonces en abril debemos hacer la modificación para que desde abril en adelante quede en cumplimiento con la normativa. Solo como recordatorio, en el webinar número 1 nosotros profundizamos en este tema de quiénes quedan excluidos y quiénes no. Y dimos harto énfasis ahí en revisar el descriptor de cargo y ante dudas sobre si el rol debe marcar asistencia o no, usted debe recurrir a la dirección del trabajo para que un oficial haga ahí la aclaración y la especificación si la persona le corresponde marcar o no. ¿Ya? Entonces, vamos a ir ahora, una vez que ya identificamos las personas que les falta el horario, que tenemos que modificarlo, ya tenemos los datos en la tabla número 13, vamos a ir a hacer la carga que puede ser de forma individual o de forma masiva. Este es un paso muy cotidiano en cada uno de los procesos de remuneraciones de nuestros clientes, donde usted puede ir ficha por ficha seleccionando en este caso los datos del contrato, específicamente en el campo horario. Hago hincapié en este campo porque hay otro que puede confundirles que se llama horas, pero ese no es el campo que se llama horario. Campo horario que está relacionado con la tabla 13 y aquí usted haciendo doble clic se despliega el set de opciones que tiene ingresados dentro de la tabla 13 y usted selecciona el que le corresponde a ese colaborador.
Esta es la forma de hacerlo individual, pero también podemos hacerlo de forma masiva. Desde el menú ingresos, ingresos masivos de campos, seleccionamos en el combo box los que están relacionados con la empresa y luego identificamos o buscamos el campo que se llama horario. En este caso, debemos tener una planilla Excel con el código del colaborador en la columna A y en la segunda columna el campo horario, el campo numérico, el elemento 1, el elemento 101, como estábamos mirando en el ejemplo, el 107. Ahí depende mucho de qué códigos usted le asignó a su tabla de horarios. Entonces ahí usted pone en columna A el código del colaborador, columna B el código del campo horario y luego esta estructura tiene que sacarle los títulos y la importa al sistema a través del botón que está en el centro, en la pantalla, en el inferior de la pantalla de la imagen del costado izquierdo. ¿Ya? No vamos a profundizar mayormente en esto, en esta carga porque, como les decía hace unos minutos, esto es algo que es muy cotidiano dentro de las operaciones. Sin embargo, si alguien tiene dudas, puede recurrir a nuestro centro regional de soporte para que podamos asistirle en la carga de los campos horarios. Y queremos también hacer un repaso aquí brevemente respecto de la fórmula. En el webinar anterior hicimos mucho hincapié en que estas fórmulas de pago de horas extras no podían cambiarse sin antes cargar el campo horario, ¿ya? Por lo tanto, una vez que usted termine de cargar todos los campos horarios a cada colaborador activo dentro de la base de datos, solo ahí puede hacer el cambio de la fórmula. En el set de reportes que se emiten desde Expert hay uno que sigue saliendo que se llama fórmulas factor duro. Este reporte nos va a mostrar las fórmulas que nosotros tenemos con un factor en duro y que debemos modificar para que quede con el multifactor, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente este valor en duro que prácticamente todos los clientes ocupan para el pago de horas extras, solo es útil con una jornada de 45 horas. Por lo tanto, si usted reduce la jornada a 44, 43, 42, 40 incluso, este factor debe también ser modificado para que el pago sea exacto en relación a la jornada que el colaborador tiene. Por lo tanto, en el reporte vamos a identificar la fórmula que tengo que modificar. Siguiendo el ejemplo, en este caso, por ejemplo, sería el ítem hora 50 con la fórmula F003, que es la que me muestra la columna D. Acá sí hago un alcance en que si usted procesa por Payroll 4, la fórmula la debe modificar por Payroll 4. Los menús son exactamente los mismos, igual que en la ficha del colaborador, igual que en el campo, igual que en la tabla. Por lo tanto, los pasos que vamos a señalar a continuación son exactamente los mismos para ambas plataformas. Vamos a ir al menú mantención de fórmulas y vamos a buscar la fórmula que me está señalando el reporte anterior. En este caso es la fórmula 000003. La fórmula, yo sé que esto puede verse un poco confuso, pero básicamente acá el único cambio que hicimos fue agregar lo que está en rojo, acá en esta pantalla que está en el costado derecho. ¿Por qué lo cambiamos? Por el divisor por 30, en la multiplicación por 28 y en este caso que llame al valor de la tabla de acuerdo al horario que tiene la persona, ¿ya? Y luego se le aplica el 1,5 para llevarlo al valor con el factor adicional del 50%, que es con el que tenemos que pagar. Si es un 100% va un 2 y si son otros factores ahí se va cambiando también este valor. Este ejemplo lo quisimos simplificar un poco en relación al último webinar. Solamente está siendo considerado el sueldo base como base de cálculo para las horas extras. Pero si usted acá tiene más ítem, está súper bien. En el fondo aquí cada cliente, cada empresa decide qué considera para efectos del cálculo de sus horas extras.
Sugiero en este caso que antes de revisar o modificar la fórmula, si usted no tiene conocimientos sobre esta parte más técnica del sistema, lo haga con ayuda de un ejecutivo del Centro Regional de Soporte, ya que cualquier paréntesis, como aquí hay una operación matemática básicamente, y es súper importante considerar paréntesis, multiplicaciones y los procedimientos exactos de que tiene Expert y Payroll para que podamos asegurar el cálculo. Quisiera señalar que de todas maneras nosotros vamos a estar enviando un manual donde va a ir el paso a paso de cómo modificar la fórmula. Si usted sigue los pasos, puede llegar a copiar y pegar esta fórmula sin necesidad de que tenga que hacer nada más. Pero si su fórmula tiene alguna especificación puntual, ahí yo le sugiero que se comunique con nuestro centro regional de soporte para que podamos hacer el apoyo en el cambio de esta fórmula. Y bueno, vamos a irnos ahora a la compensación de horas extras y aquí quiero dejar con ustedes a Elga, que les va a explicar esta segunda parte. Ahora sí, ya. Vamos a hablar entonces sobre esta otra modificación que tiene que ver con la compensación de horas extras con días de feriado. Nosotros hemos hablado en webinars anteriores de qué se trata esta modificación. Lo primero y más importante es que esta modificación es un pacto, o sea, es un acuerdo entre el colaborador, ¿cierto? Y el empleador. Por lo tanto, ¿cierto? Si el empleador no quiere tener pactos, ¿cierto? Para compensar horas extras por días de feriado, no es una obligación, ¿ya? Eso es lo primero. Segundo, esta ley también nos habla de que podemos acumular hasta 5 días en el año. 5 días para compensar y para tomar como si fueran días de vacaciones. También habla de que tenemos un vencimiento, ¿cierto? Que cada colaborador va guardando horas extras. Nosotros en nuestro sistema vamos a llamar a banco de horas a esta funcionalidad donde nosotros guardamos las horas extras y hacemos esta entrada y salida, ¿cierto? De días también. Y entonces la ley establece que tenemos 5 días y también dice que nosotros guardamos horas extras cada mes y estas horas extras pasan a ser días compensados. Y si en 6 meses nosotros no hemos ocupado estas horas extras o estos días compensados ya acumulados, esas horas extras vencen, vuelven a ser horas extras y yo debo hacer el pago como horas extras vencidas con el sueldo en el mes en que están venciendo. Sí. Vamos a partir hablando, ¿cierto?, sobre estas modificaciones de cómo hicimos nosotros en Expert, ¿cierto? O en Payroll 4, ¿cierto? Cómo es el flujo de esta configuración. Primero, también aclarar, ¿cierto? Esto es para Payroll 4 y para Expert. Hay configuraciones que se deben hacer desde Expert, pero procesar la nómina, ¿cierto? Actualizar y todo eso se puede hacer desde los dos sistemas. En nuestro flujo, em, parte ciertos recursos humanos ingresando al sistema, al menú para configurar los pactos que va a poder disponibilizar a los colaboradores. Vamos a ver esa configuración más adelante en pantalla. Después, ¿cierto? El colaborador, yo voy a poder, cuando configuro ese pacto como recursos humanos, voy a poder agregar empleados inmediatamente al pacto o el colaborador va a poder ingresar por autoconsulta y adherirse a uno de estos pactos que yo estoy dejando disponible. Después, recursos humanos hace el ingreso de las horas extras, ¿cierto? Tal cual como lo hace ahora en mantención de ítems, ¿cierto? Ya sea en Expert, ya sea en Payroll 4, no importa la plataforma, ustedes ingresan las horas extras. Cuando van y procesan la nómina, que también es algo que es tal cual, ¿cierto? Como lo se hace actualmente,
inmediatamente se genera esta actualización de lo que nosotros llamamos banco de horas, con las horas, el pago de horas extras, con acumulación de días si corresponde, dependiendo del colaborador y si está adherido a un pacto, con las horas vencidas, ¿cierto? Si es que trae horas extras acumuladas de hace más de 6 meses. Y también un tema que es el cálculo del finiquito, que también lo vamos a ver más adelante, que tiene un tema especial, ¿cierto? Con estas horas que están acumuladas. Posteriormente, después de que ciertos recursos humanos terminó el proceso de la nómina, se actualizaron los bancos de horas, vamos a poder también generar reportes especiales. Reportes como provisionar, ¿cierto? Estos días que estoy generando y acumulando para saber, ¿cierto?, cuántos tenemos en nuestros colaboradores. Voy a poder centralizar esas provisiones, ¿cierto? Esos días que tenemos acumulados y saber también cuánto es en dinero. Ya ahí puedo sacar reportes de centralización y enviarlos, ¿cierto?, a un sistema contable o también que sirvan reportes para que ustedes puedan ver en montos. Y adicionalmente existe un reporte extra que es un detalle de horas que contiene lo que va pasando con los colaboradores con estos pactos, ¿ya? Este mes hizo tantas horas extras, vencieron tantas, qué es lo que va pasando en cada uno de los meses, y esto es para el último año. Primero entonces vamos a hablar de este primer punto que es configurar pactos. ¿Cómo configuro un pacto? En el webinar anterior nosotros ya conversamos sobre esto, pero tenemos algunas modificaciones para que ustedes puedan mirar. Primero, ¿cierto? Tenemos un menú especial en mantención, otras, y se llama configuración, pacto de horas extras. Y en este menú, entonces, es donde ustedes van a crear todos los pactos que quieran disponibilizar a los empleados. Es importante también que si ustedes quieren disponibilizar pactos a un grupo de empleados, esto también se puede configurar que solo un grupo lo vea. Y lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces en este menú yo tenemos tres tipos de botones, ¿cierto? Una flecha, unas personas y un lápiz. Cuando vamos al lápiz, que es modificar, ¿cierto?, alguno de los registros, alguno de estos pactos, o cuando creamos, ¿cierto?, un pacto. Ay, no sé qué me pasó. Se agrandó. Ahora sí. ¿Cierto? Cuando vamos a modificar o a crear un pacto, nos pide los datos que están acá. Primero le ponemos un nombre a ese pacto, ¿cierto? Creamos una fecha de inicio y una fecha fin como de validez o de que está ese pacto, ¿cierto?, disponible, que ustedes lo van a disponibilizar, y la cantidad de días del pacto. Sabemos que la ley establece que es máximo 5 días, por lo tanto podría existir colaboradores que quieren un pacto para acumular solo un día o 2 días o 3 días o 4 días, ¿cierto?, en el año. Por eso es que nosotros agregamos ahí la cantidad de días y validamos, ¿cierto?, que el máximo sea 5. Después de configurar eso, vale mencionar que el tema de las fechas tiene que ver con la configuración del pacto, no tiene que ver desde cuándo hasta cuándo una persona va a va a acumular, perdón, las horas extras, porque tenemos 5 días, ¿cierto?, al año, pero el año es para cada colaborador distinto, porque si yo empecé el 1 de abril, ¿cierto?, de hace 19 años, todos los 1 de abril, para mí, empieza un nuevo contador de estos 5 días. ¿Ya? Entonces, el año de cada empleado depende de la fecha de ingreso y con eso se calcula el año en que tiene esos 5 días o los días que haya pactado. Em, Aquí habla también del tipo de acumulación. Nosotros hemos trabajado durante harto tiempo, ¿cierto? Varios meses en conjunto con muchas áreas de ADP para ver cómo podíamos hacer que tuviéramos todas las casuísticas que a ustedes se les pudieran ocurrir para configurar estos pactos. Y una de estas es, podría haber un cliente que quiere acumular solo los ítems de 50 horas extra, de 50%, perdón, o solo los ítems con el factor del 100%. Entonces, empezamos a dejar, ¿cierto?, a permitir esta configuración. Entonces, además de que yo puedo
dividir estos ítems y decir cuáles son los ítems que se van a acumular, yo también puedo definir si quiero que se acumulen juntos o separados. Esto es solo para visualización de ustedes, ¿cierto? Para chequeo después de ustedes y para cómo se va a generar en los reportes o cómo lo va a ver el empleado. Tantas horas extras tiene acumuladas al 50%, tantas al 100%, si lo quiere ver separado, ¿cierto? O si define aquí que se acumulan juntos, él va a ver un solo banco, ¿cierto? Con horas extras que son las que están ahí. Como decía Vero, recién nosotros configuramos las horas que corresponden a cada horario, ¿cierto? En esta tabla 13, ¿cierto? Que está en Payroll 4 y en Expert. Y nos sirve mucho acá, ¿cierto? Porque cuando acumulamos horas al 50%, Vero les mostró, ¿cierto? Que ese quiere decir, al 50%, que una hora extra corresponde a 1.5 horas de un día normal, ¿ya? Y que si son horas al 100%, una hora extra corresponde a 2 horas de un día normal. Aunque ustedes pongan, ¿cierto? Que esta acumulación es junto, los ítems juntos, nosotros acumulamos los días o las horas que corresponden a cada día dependiendo del factor de cada uno de esos ítems. Ya. Otro punto, y que esto es nuevo, ¿cierto? Que no habíamos visto en el webinar anterior, tiene que ver con si permite adherir de la autoconsulta. Nosotros acá podemos crear el pacto y podemos agregar esta configuración de que el empleado sí puede ingresar a la autoconsulta y adherirse a este pacto. Entonces ahí se abren los campos que están más abajo, donde nosotros vamos a poder configurar una condición de qué empleados, cuando ingresen a la autoconsulta, pueden ver qué pactos. ¿Ya? La configuración es por pacto. Si tenemos 10 y 5 son para ventas, ¿cierto? Cuando alguien de ventas ingrese, va a poder ver y elegir sobre esos 5 pactos. Y adicionalmente a eso, nosotros igual entendemos que cada modificación o cada acuerdo que existe entre un colaborador y la empresa debería generar un documento, ¿cierto? Donde dice cuál es el acuerdo al cual están llegando. Por lo tanto, ustedes también van a poder configurar un anexo de contrato como plantilla en nuestro sistema y acá lo van a poder seleccionar, cosa que cuando el colaborador se adhiera a uno de los pactos, inmediatamente le llegue un correo con el anexo de contrato del acuerdo, ¿cierto? O pacto que está teniendo con el empleador. Después, ¿cierto? De ver cómo creo o cómo modifico un pacto, quiero mostrarles cómo agrego estos ítems. Yo les había hablado recién sobre los ítems que dependen del factor, ¿cierto? Y todo eso. Primero, ¿qué ítems voy a poder asociar a un pacto? Nosotros hicimos ahí una validación y se pueden agregar conceptos o ítems que están asociados al libro de remuneraciones electrónico, configurados, ¿cierto? Como tal, con su clasificación correspondiente, o que también están clasificados para el informe de INE. Ya hacemos esa validación, así que si ustedes no pueden ver alguno de los ítems, revisen esa configuración. Cuando asocio un ítem, entonces, va a mostrar los ítems que estén configurados. Voy a definir en esta configuración de pacto dos conceptos. Uno es el ítem a acumular. Aquí estoy definiendo que cuando yo voy a la mantención de ítem del colaborador y agrego el ítem de horas extras que quiero acumular, es el que va acá. Entonces, si esta persona está acumulando horas extras, debe ser el ítem, ¿cierto? El ex 100 para que, ¿cierto? El programa acumule inmediatamente en este banco de horas. Después tenemos el ítem que dice usado para pago. Aquí ustedes podrían configurar el mismo ítem, ¿cierto? O configurar un ítem extra. Y cuando se procese la nómina de forma automática, si hay pagos, por ejemplo, a esa persona porque vencieron horas extras, ¿cierto? De hace más de 6 meses, o porque hay un exceso de horas extras, este es el ítem que va a aparecer en la liquidación del colaborador con el detalle, ¿cierto? Si corresponde a vencimiento, pago, etcétera,
con el monto, ¿cierto?, que le corresponde de esas horas extras. Y lo último, ¿cierto?, es cuántos días está configurado para este pacto. Em, Aquí también se agrega algo adicional, que por ejemplo, si ustedes quieren y en la configuración del pacto pusieron que quieren que se acumule de forma separada los ítems de 50 y los ítems del 100, puedan definir cuántos días la persona tiene pactada para los ítems del 50 y cuántos días tiene pactado para los ítems del 100, ¿ya? Eso también es algo que quisimos agregar si es que ustedes necesitaban esa configuración. Después es asociar colaboradores. ¿Cómo agrego colaboradores, cierto, a un pacto? Eh, Les hablé, cierto, de la autoconsulta cuando el colaborador puede decidir adherirse, pero también si ustedes ya tienen una lista, cierto, de empleados que quieran adherirse, nosotros vamos a poder, cierto, venir acá, cierto, las personitas y vamos a poder hacer el ingreso y asociar esos colaboradores. Puedo asociarlos, ¿cierto?, con una condición, como sabemos siempre, y también ustedes deben recordar que tenemos el importador donde se puede generar un Excel donde en la primera columna estén los códigos del colaborador y inmediatamente esos colaboradores se agregan a la selección. Esto ayuda mucho, sobre todo si es que son distintas personas, ¿cierto? Y no pertenecen a una sola condición. Y si ya tenemos la lista de los códigos, podemos solo importarlas. Perfecto. Hicimos ya el primer punto, que es configurar pactos. Ahora vamos a ir a cómo el colaborador ingresaría a la autoconsulta a elegir ese pacto. Entonces ustedes ven acá, va a aparecer el mismo dashboard, ¿cierto?, que tenemos y que aparece según las cosas que nosotros tenemos configuradas por cada cliente. Y agregamos entonces este nuevo resumen que se muestra aquí destacado en rojo, donde el colaborador va a poder ver los pactos que ustedes configuraron que él pudiera ver. Va a poder seleccionar uno de esos pactos y solicitar adherirse. Ahora, no es que él solicite y estamos listos, ¿cierto? Aquí Recursos Humanos va a recibir una solicitud, va a decir que tiene una aprobación pendiente, va a poder ingresar al sistema y decir, ok, ¿cierto? Con aprobado que se adhiera a ese pacto. Al aprobar eso, la persona, ¿cierto? El colaborador va a recibir un correo con que él se adhirió, ¿cierto? Correctamente o está listo, ¿cierto? Su solicitud y va a recibir además adjunto el anexo que nosotros configuramos para ese pacto, ¿cierto? Para esta, este acuerdo con la información, ¿cierto? Para que él tenga ahí un respaldo de su adherencia al pacto. Después que el colaborador entonces elige un pacto, ya configuramos los pactos, el colaborador lo eligió, ahora vamos a ingresar las horas extras y ustedes dirán, ¿qué hacemos ahí? Lo mismo de siempre, tanto en Payroll 4, tanto en Expert. Aquí no hay ningún cambio. Lo único que tenemos que tener cuidado es lo que les decía. Si nosotros configuramos que el ítem que va a acumular horas extras era el ex 100, ¿cierto? Cuando cargamos las horas extras del colaborador, cargamos el ítem ex 100, ¿ya? Eh, pero todo esto trabaja de la misma forma. Y cuando nosotros entonces ahora procesemos la nómina, que es en el mismo menú de Payroll 4, en el mismo menú de Expert, ¿cierto? Que es emisión de liquidaciones, el sistema identificará inmediatamente qué colaboradores tienen un pacto asociado y va a actualizar de forma automática este banco de horas, sin que ustedes tengan que hacer algo adicional. ¿Ya? ¿Qué pasa en esta actualización de horas? Aquí traje un poco de estos ejemplos y las casuísticas que podemos tener. Nosotros vamos a actualizar horas extras, acumulación, etcétera. ¿Qué pasa, cierto? Si un colaborador se adhiere a un pacto, este es el primer mes, entonces todas las horas extras que hice y que cargué
en esta mapa de ítem, ¿cierto? Hizo 9 horas extras a este ítem que se llama X050. Esta persona tiene un pacto de 5 días. Por lo tanto, cuando yo proceso la nómina, las horas extras no se van a ver, porque no se las vamos a pagar y las estamos guardando en el banco de horas. ¿Ya? Son horas ya que están acumuladas y que el colaborador va a poder ver en autoconsulta, y lo vamos a ver después, como el carrito de compra, ¿cierto? Va a poder ver cuál es el detalle de qué es lo que ha pasado con sus horas extras. Entonces, las horas extras que se acumulan no aparecerán en la liquidación de pago. Horas en exceso. ¿A qué llamamos horas en exceso? Por ejemplo, cuando la persona dice que va a acumular 2 días al año y ya tiene esos 2 días guardados, ¿cierto? En este banco de horas extras, si hace más horas extras, esas horas se pagan, porque yo ya guardé lo que él necesita para solicitar sus días compensados y el resto que sobra se debe pagar, ¿ya? Y esto va a ser siempre de forma automática. El sistema solo va a ir a ver cuántas horas tiene la persona, ¿cierto? Y va a saber si es en exceso o no. Entonces, el ítem que nosotros pusimos y configuramos para pago en la configuración del pacto va a aparecer con una palabra extra que va a decir exceso. Y el colaborador con eso va a saber que estas horas extras que me están pagando exceden al, a lo que yo ya tengo acumulado, a lo que necesito acumular para los días que, cierto, tengo pactados. Claramente, si por ejemplo a mitad de año la persona ya acumuló los días, ya hizo uso de esos días, todo lo que venga, ¿cierto? Las horas extras que estén en los últimos 6 meses se pagan, ¿cierto? Porque esa persona son excesos. Además de las acumuladas y además de los excesos, tenemos las horas vencimiento, que hablábamos al principio, que la vigencia que tenemos para guardar horas es de 6 meses. Por lo tanto, es al séptimo mes. Si yo no tomé ese día compensado por esas horas que guardé, esas horas vencen y debo pagarlas en el mes en el que están venciendo con el sueldo del mes en que están venciendo. ¿Ya? Acá nosotros también, esto va a ser de forma automática, ustedes cuando calculen la nómina, va a ir, solo revisa, ¿cierto?, este banco de horas, y si las horas vencieron, va a aparecer el mismo ítem que ustedes configuraron de cuál es el ítem de horas extras que aparece, pero al final va a aparecer la palabra vencimiento. Entonces, si una persona tiene horas extras que vencen, horas en exceso y horas acumuladas, ¿cierto?, va a tener tres cosas acá em, en su liquidación. Otro cálculo especial, que también es de forma automática, tiene que ver con los finiquitos. Aquí, si ustedes vieron en los webinars anteriores, nosotros hablamos que nosotros guardamos, ¿cierto?, en esta acumulación horas extras, ¿cierto? Y cuando se guardan, pasan a ser días para compensar, ¿cierto? Como días de vacaciones. Cuando nosotros finiquitamos a una persona y tiene días guardados, acumulados, la ley establece que debemos pagarlo igual a las vacaciones. ¿Ya? Es un concepto exento, debemos calcular los mismos días si es que hay feriados entre medios, si es que hay fines de semana entre medios, ¿cierto? Debemos hacer el cálculo completo para saber cuántos días hay que pagar al colaborador. Nosotros también modificamos ya el cálculo del finiquito, entonces cuando ustedes calculen de forma automática va a ir a revisar el banco de horas extras y va a agregar los días que correspondan para pago. ¿Ya? La base de cálculo es la misma, no necesitamos configurar porque la ley establece que se paga igual que las vacaciones. ¿Qué pasa cuando un colaborador es desvinculado en este mismo mes? Tenía, ¿cierto? Hablamos recién de que tenía días para compensar, pero además hizo horas extras este mes. Claramente nosotros no se las vamos a acumular porque el próximo mes ya no va a estar. Entonces también esto es algo que ustedes no tienen que preocuparse porque de forma automática él va a mirar, ¿cierto?, si tiene pacto, pero también va a ir a ver si la persona tiene fecha de retiro este mes, no se acumulan esas horas y se van a pagar en la liquidación de forma normal.
Ok. Y eso sería la configuración para los pactos. Perfecto, gracias, Helga. Voy a volver a compartir acá entonces y vamos a hacer un resumen. En realidad ya vienen las últimas slides de nuestra presentación donde vamos a resumir. Y el tema de los horarios que expliqué yo en la primera parte y ahora en complemento con lo que explicó Helga, es sumamente necesario que exista, se realice lo que se explicó en la primera parte para que toda esta compensación funcione de acuerdo a cómo lo acaba de explicar Helga. Quisiéramos hacer énfasis en que eh, está todo pensado de forma automatizada para que usted no tenga que estar llevando la cuenta de forma externa de lo que se vence, de lo que se paga, de lo que se tiene que pagar en el caso de un finiquito. Por lo tanto, em, el sistema va a entregar reportes. Va a entregar reportes que le van a permitir a usted poder tener el control de lo que se está pagando, de lo que se está calculando a través de la nómina, ¿ya? Estos reportes van a incluir provisiones de vacaciones. Aquí el sistema va a realizar una provisión de forma independiente. Esto quiere decir que en un reporte adicional ustedes van a tener la provisión de las compensaciones. ¿Qué es importante acá? Y ahí eso lo vamos a entregar en la documentación también, es em, el concepto que se va a provisionar por horas compensadas puede ser el mismo que utiliza para la provisión de vacaciones o puede utilizar un concepto diferente. Y este concepto diferente también se puede centralizar de forma independiente. Por lo tanto, también acá está pensado que este reporte, esta provisión, vaya a centralizarse de acuerdo a las características o a las necesidades que usted tenga. Ya esta provisión, como les decía, se va a ir calculando de forma automática. Es decir, lo que se va acumulando se va a ir agregando y lo que el trabajador vaya consumiendo se va a ir rebajando de forma automática. Por otro lado, si las horas están vencidas, como explicaba Elga, y se pagan en la liquidación, eso también se va a rebajar de nuestra base, de nuestra provisión de vacaciones. Por lo tanto, ahí también va a funcionar bajo la misma premisa que tenemos bajo la misma premisa que tenemos para el otro tipo de provisiones. En este set de horas acumuladas, usted va a poder generar todo lo que son la reportería de todos los conceptos que acaba de mencionar Elga. El control sobre lo que va a vencer, de lo que está por vencer, de lo que lleva acumulado la persona. Aquí desde el menú de provisiones, horas acumuladas, va a poder emitir la provisión. En la siguiente pantalla también va a poder extraer su comprobante de contabilidad, como les decía, puede ser en la misma centralización que ya emite o en una centralización nueva y va a depender de cómo usted lo quiera configurar. Ahí si tiene dudas en ese sentido nos puede contactar a nosotros. No sé cómo. Ya, y ahora nos vamos a revisar el flujo final. Vamos a volver a repasar el flujo. Y acá vamos a partir desde el colaborador, ¿ya? ¿Qué es lo interesante? Que todo este proceso se pensó en cómo lo iba a ver tanto la persona de recursos humanos que procesa la nómina, como también los colaboradores. Porque si yo, por ejemplo, firmo el pacto de horas extras, a mí me gustaría ir viendo esas horas extras que he ido acumulando, a cuántos días equivalen, y aquí es un poco como el símil, como cuando uno se mete a la página del banco y te muestra los puntos de la tarjeta de crédito y uno sabe, ah, ya con estos puntos puedo canjear X cosas y acá es lo mismo. Con tantas horas ya puedo canjear X número de días. Entonces vamos a ver en la siguiente pantalla cómo lo visualiza el colaborador. Al momento de ingresar a la autoconsulta, el colaborador va a ver en un recuadro abajo en el costado derecho sus horas extras acumuladas. Esto es solamente para aquellos colaboradores que hayan firmado el pacto
y dicho pacto haya sido autorizado también por recursos humanos. Cuando se activa este pacto, se activa este banco de horas extras y cada vez que el área de ahí del procesamiento de la nómina vaya cargando horas extras al sistema, va a ir entrando en esta cuenta corriente individual de cada colaborador. Entonces, aquí el colaborador va a poder ver su total de horas extras acumuladas y cuántos días tiene disponibles para consumir. Están en ventanas, o sea, en pantallas separadas. Las vacaciones normales, progresivas, adicionales siguen estando en el centro de la autoconsulta y en el cuadro de abajo está solo lo que es compensado, porque tienen un tratamiento distinto y es importante que el colaborador pueda hacer esta distinción al momento de revisarlo. Entonces acá el colaborador puede revisar cuántos días tiene y hacer la solicitud al igual como el resto de las solicitudes de vacaciones. Él hace su solicitud a través del mismo portal y carga su solicitud de feriado. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso la ley especifica que solamente se pueden solicitar días completos. Si usted quiere, por ejemplo, pedirse un mediodía, no puede rebajarlos de la bolsita del banco de horas acumuladas, sino que ella tiene que ocupar sus días normales, progresivos, en fin, la diversidad de días que tenga disponibles en el otro grupo de vacaciones. Pero para efectos de días compensados, solamente puede ser un día completo, ¿ya? Este procedimiento entra en el mismo flujo de aprobación que entran las vacaciones normales y cuando el colaborador hace su solicitud, esta es enviada directamente a la jefatura que está señalada en la ficha del colaborador. Este jefe va a entrar a la autoconsulta, a su propia autoconsulta, y le va a mostrar en el recuadro de solicitudes que revise sus solicitudes pendientes y ahí puede aprobar o rechazar la solicitud de vacaciones que está haciendo el colaborador. En el caso de que el jefe apruebe, esta solicitud va a llegar directamente a recursos humanos, donde va ya a quedar cargado el comprobante de vacaciones de días compensados, rebajando sobre este banco de horas de días compensados. Y además se van a generar todas estas reversas que les indicaba en la provisión de vacaciones, en los saldos, en todo lo que tiene que ver con este banco de horas. Solamente con procesar la nómina va a realizar este cálculo automático. No hay ningún paso adicional que hacerlo. Esto está pensado para que en el fondo usted no tenga que hacer nada más adicional, sino solamente en el inicio de la configuración de los pactos. Y bueno, hemos llegado al final de nuestra presentación. Es mucha información, pero ya, voy a detener para que podamos responder sus preguntas y así poder mirar lo que ha llegado a nuestro chat. Bien, gracias chicas por esta presentación. Hay muchas preguntas que se fueron haciendo, pero también, como dijimos, en vivo también las fueron respondiendo. Así que vamos a ahora hacer un resumen de las que más se repitieron. Lo primero dice, esta implementación entiendo se efectúa en Expert, sin embargo, ¿se puede conseguir seguir operando a través de Payroll 4 con los cambios? Ya. Sí, perdón, Melanie, que estábamos acá con No Elga hay problema. peleándonos quién contestaba la pregunta primero. Pero mira, la operatoria de carga de horas extras tiene que ser igual como ha sido hasta el día de hoy, independiente de si usted procesa por Expert o por Payroll 4. Si usted hace la carga por Payroll 4, sígala haciendo por Payroll 4. La configuración es la que se hace a nivel de Expert, pero la carga de los datos es a través de la plataforma sobre la cual usted procesa. Incluso tenemos clientes que tienen interfaces, es decir, este concepto viene desde otro sistema, de algún sistema de un control de asistencia, por lo tanto eso se mantiene exactamente igual, porque lo importante acá primero es configurar el concepto que va a ser incluido en el pacto. Por lo tanto, si usted va a ocupar el mismo concepto que ha utilizado siempre, no es necesario cambiar nada a nivel de ingreso de los datos al sistema. Cuando hablamos de ingresos de ítems, ingresos de campos, cambios de fórmula, se hace desde la plataforma por la cual usted trabaja. La configuración de los pactos,
La configuración del la operación de la autoconsulta es lo que se hace a nivel de expert. Los reportes, en este caso de la configuración de las 40 horas, también se hace en expert. Y los reportes que señalamos al final también, como por ejemplo la provisión de vacaciones, también se tiene que sacar de expert. Todo lo que se extrae del sistema lo sacamos desde expert, pero lo que cargamos al sistema lo cargamos desde la base de origen, desde el producto de origen que usted utilice. Perfecto. La siguiente dice, respecto al pacto, ¿podría la empresa negarse a otorgar días feriados y elegir pagar las horas extras? Exacto, es un acuerdo. Si la empresa no quiere tener pacto, ¿cierto? Puede decir que no. Perfecto. La siguiente dice, ¿el sistema era una diferenciación en el cálculo de horas extras realizadas antes del 26 de abril y las realizadas luego del 26 de abril? Esto porque la Sí, disminución de la jornada y el cambio de fórmula debiese regir a partir de esa fecha, dice. sí, vi varias preguntas relacionadas a eso. Entonces, lo primero que, bueno, también lo respondí a varios de ustedes, que lo primero es diferenciar qué horas se hicieron antes y qué horas se hicieron después. En el sistema sí se puede hacer y en este caso habría que utilizar dos fórmulas diferentes. Primero que todo, considerar desde cuándo inicia el cambio de jornada. Si usted lo va a iniciar el mismo 26 de abril, eh, tiene que identificar cuáles fueron realizadas antes del 26 y esa ocuparlas con el factor anterior y del 26 hasta el 30 de abril las que hizo bajo las 44 horas y ahí pagarlas con el nuevo factor. Es decir, en ese caso debería ocupar dos ítems de horas extras y dos fórmulas de horas extras, una con el factor de 45 horas y otra con el factor de 44 horas. Es un procedimiento más manual, pero se puede realizar. Perfecto. Vamos con la siguiente. Dice, ¿cómo se entiende firmado el pacto? Nosotros, ¿cómo se entiende firmado el pacto? Primero es que un colaborador puede ir a recursos humanos, ¿cierto? Y solicitar esa adherencia al pacto. Lo que nosotros decimos es que tenga un documento, ¿cierto? Que pueda generar como un anexo de contrato la persona de recursos humanos para que esto quede en papel, ¿cierto? Que hay un acuerdo. Y nosotros entonces, adicionalmente a eso, porque como sabemos que esto es por colaborador y no queremos, ¿cierto?, que recursos humanos se llene de solicitudes y tenga que generar estos documentos, hicimos que cuando la persona en autoconsulta solicite adherirse a un pacto y esto sea aprobado, inmediatamente ese documento les llegue por correo. Eso. Perfecto. La otra dice, ¿cómo puedo ocupar esta compensación si no trabajo con autoconsulta? Si nosotros hablábamos ahí de, por el autoconsulta lo que yo puedo hacer, ¿cierto? Es cargar, primero es que la persona puede entrar, ver su saldo, solicitar, ocupar estos días, ¿cierto? Y que el jefe lo apruebe. Siempre nosotros hemos tenido la opción también que la persona de recursos humanos puede entrar también a la ficha del colaborador, podría entrar a la configuración de pacto y adherir esa persona al pacto donde les mostré, ¿cierto? Cuando se configura el pacto. Y también la persona podría ir a recursos humanos, ¿cierto? Sin hacerlo por autoconsulta. La persona de recursos humanos genera el anexo, ¿cierto? Se firma ese pacto y se empieza la acumulación. Eso, igual que en vacaciones, ¿cierto? Es algo que se puede hacer. Perfecto. Hay otra pregunta, dice, ¿qué pasa con trabajadores con teletrabajo con artículo 22? Quisiera hacer el alcance ahí que el artículo 22 tiene distintos incisos. El inciso 2 es aquel artículo 22, inciso 2 son aquellos que están excluidos de marcar asistencia, pero el inciso 1 es el que en el fondo controla que sí marquemos asistencia. Si la pregunta de ese cliente tiene que ver con el inciso de los que tenemos que trabajar con control de asistencia, da lo mismo si es en teletrabajo o si es en la oficina. Lo importante es que usted tenga un registro de asistencia, que eso también lo incluye la normativa de esta ley de 40 horas, donde la persona, independiente de dónde ejerza las funciones, debe tener un control horario, sea por geolocalización, por una aplicación,
dependiendo ahí de lo que su sistema de asistencia pueda disponibilizar para sus colaboradores. Pero es exactamente lo mismo. El hecho de que esté teletrabajando, a menos que tenga un contrato de teleoperador, de trabajo, teletrabajo, perdón, eh, no excluye el hecho de cambiar la jornada, ¿ya? Y vi otra pregunta también muy similar que decía que en el fondo, ¿qué pasa si uno tiene 2 días de trabajo presencial y 3 días con teletrabajo? En el fondo nosotros todos los días tenemos que cumplir igual 8 horas y a la semana tenemos que cumplir igual las 40 horas, las 44 horas, las 42,5. Da lo mismo en el fondo en donde, mientras se cumpla con la marcación horaria en el registro de asistencia correspondiente. Perfecto. Chicas, esas fueron las preguntas más frecuentes que tuvimos. El resto fueron respondidas si hay alguna situación específica con su empresa y los chicos también hicieron el hincapié en que pueden acercarse al Centro Regional de Soporte a través de nuestros canales de comunicación oficial. Algo importante de mencionar, ¿cuándo va a estar cuándo tenemos una próxima liberación en nuestra plataforma? Ahí si alguna nos quiere comentar un poquito más. Ya todo lo que acabamos de explicar está en producción, está en nuestra versión última de Expert. Nosotros, bueno, como muchos de nuestros clientes saben, estamos liberando prácticamente cada 2 meses versiones con cambios, mejoras, actualizaciones. Pero todo lo que tiene que ver con 40 horas, usted ya lo tiene disponible para su uso. Por lo tanto, si usted quiere configurarlo hoy mismo, eso ya está disponible. Recordemos que la ley entra en vigencia el 26, por lo tanto, si alguien quiere compensar algo ahora, en realidad no va a poder. Lo va a tener que hacer desde el 26 en adelante. Así que aclarar, Melanie, que todo ya está en producción. Y eso es igual para Payroll 4. Payroll 4 también ya tuvo su actualización y todo el cálculo es idéntico a Expert. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, no sé si tienen algo más ahí que acotar, si yo ya para despedir la sesión. ¿Sí? Sí, Mel, por acá, bueno, agradecer a todos nuestros clientes que participaron, a nuestros compañeros también de ADP. Gracias por sus preguntas, porque en realidad nos hemos dado cuenta que este espacio de preguntas y respuestas es tremendamente enriquecedor, es donde podemos ayudar no solo al cliente que lo está preguntando, sino también a todo el resto que puede leer las respuestas y poder autoalimentarse sobre las respuestas que hemos entregado en este chat. Así que gracias a todos por su participación, porque también eso es una señal de que están atentos a lo que estamos explicando. Así que muy contenta de poder entregarles este producto que ha sido un trabajo de muchos meses, y está pensado en automatizar y hacerle la vida mucho más simple, mucho más automática a todos los usuarios de nuestras plataformas. Así que muchas gracias por eso. Sí, y yo quiero agregar además, Melanie, el agradecimiento a todas las personas que están en ADP, porque como dijo Vero, este es un trabajo largo, empezamos hace mucho tiempo, este es el último webinar que vamos a hacer, pero hay muchas personas que trabajaron en estas modificaciones y que están ahí detrás contestando preguntas o que están en este momento igual conectados, a lo mejor escuchando. Es agradecerles también a todos ellos porque es un tremendo trabajo y estamos orgullosas de ser la cara y poder mostrarles a ustedes todo lo que se ha realizado. Así que muchas gracias también. Exactamente. Gracias a ustedes también, chicas, por ser nuestras speakers en nuestros 3 webinars que tuvimos. Vamos a mandar el material que tenemos disponible, les vamos a avisar a través de nuestros comunicados también para que estén atentos. Y les recordamos que cerrando esta sesión se va a abrir una pestaña emergente en su navegador en el que va a haber una breve encuesta para nosotros conocer también sus comentarios y sus opiniones acerca de este webinar. Muchas gracias a todos por estar acá presentes y nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan muy buena tarde. Chao a todos, muchas gracias. Chao.